La heredera. Cuando pienso en mi vida, no recuerdo lujos ni comodidades. Recuerdo calles estrechas, el olor a sopa caliente al amanecer y las manos de mi madre trabajando hasta que dolían. Yo era solo una niña, pero ya sabía que la pobreza no espera a que crezcas para exigirte sacrificios. Desde muy pequeña cargaba cajas, ayudaba donde pudiera. A los 10 años ya había entendido que, para algunas niñas, el mundo no regala nada. Pero un día conocí al Sr. Chain. Llegó como una casualidad, pero permaneció como un destino. Me habló con una bondad que yo no conocía, me dio trabajo, educación, un lugar seguro. Lo hizo sin pedirme nada, sin mirarme con esa sombra que tantos hombres llevan en los ojos. Me cuidó, me protegió, me trató como a una hija. Pero hasta el amor más puro puede despertar la peor de las envidias. Sus hijos legítimos nunca me aceptaron. Para ellos yo era una intrusa, una amenaza. Y él sabía que le quedaba poco tiempo. La decisión que tomó, la que tomamos juntos, fue dolorosa y necesaria. Casarse conmigo antes de morir, no por amor romántico, sino por amor paternal, para asegurar que yo tuviera un futuro, un techo, una oportunidad de vivir sin miedo. Ese matrimonio me salvó, y al mismo tiempo encendió la guerra. Los hijos del Sr. Chain no perdonaron jamás que una chica pobre heredara lo que ellos creían suyo. No perdonaron que él me hubiera elegido, que me hubiera protegido, que hubiera confiado en mí más que en su propia sangre. Entre amenazas, abogados, reuniones, silencios incómodos y miradas llenas de odio, fue ahí, en medio del caos, donde la vi por primera vez. Rebecca Armstrong, la hija de uno de sus hijos, una joven que debía odiarme, que debía rechazarme, que debía verme como una usurpadora. Pero no lo hizo. Cuando nuestros ojos se encontraron, no vi odio, vi curiosidad, vi humanidad, vi algo que no supe nombrar en ese momento, pero que desde entonces me persiguió como un susurro inevitable. Ella no lo sabe, pero esa primera mirada fue el inicio de todo, de la guerra, del cambio, del amor más inesperado. Rebecca, mi destino disfrazado de conflicto. Y esta es la verdad de cómo empezó nuestra historia. Capítulo 1. La niña del supermercado. El aire de la tarde en su barrio siempre tenía un olor extraño, mezcla de humedad, frutas demasiado maduras y ese polvo fino que parecía pegarse a la piel como un recuerdo insistente. Para Sarocha, de 14 años, aquel olor era simplemente parte del mundo. El mundo donde se nacía pobre, se vivía pobre y, si la suerte no te tocaba, también se moría pobre sin que nadie preguntara cómo había sido la vida en el medio. Esa tarde, como todas, cargaba cajas de agua desde la zona de almacenamiento del supermercado hasta la salida, donde los clientes esperaban que algún niño, normalmente ella o su primo, se ofreciera para ayudarles a cargar las compras. Era un trabajo que nadie quería, ni siquiera ella, pero que conocía de memoria. Tenía los brazos delgados, pero fuertes, las manos pequeñas, pero endurecidas, la espalda recta solo por costumbre, porque había aprendido a cargar peso sin doblarse demasiado. Sabía que si se doblaba, su madre se preocuparía, y si su madre se preocupaba, trabajaría más, y si trabajaba más, se enfermaría, y así, una cadena de culpas que en su casa era más pesada que cualquier caja de agua. La mujer que supervisaba la zona de carga gritó su nombre. Sarocha. Rápido, el señor de la camioneta azul necesita ayuda. Ella respondió con un gesto casi automático, dejó la caja que estaba ordenando y corrió hacia afuera, donde el sol comenzaba a ponerse detrás de los edificios bajos del barrio. La luz caía oblicua, dorada, tocando el asfalto caliente y las caras cansadas de los trabajadores que iban terminando su jornada. Y entonces lo vio. Un hombre mayor, quizás de 60 o más, estaba parado junto a una camioneta azul muy limpia, demasiado limpia para aquel barrio lleno de polvo. Su ropa sencilla contrastaba con su postura impecable. No era la elegancia de quien quiere mostrarse superior. Era la elegancia de alguien que había vivido demasiado. Alguien que sabía que la vida podía cambiar en cualquier momento. ¿Me ayudarías con esto?, preguntó él, levantando una ceja mientras señalaba varias bolsas pesadas. No quiero que se me rompan las manos hoy. Tenía una voz peculiar, grave pero cálida. Sarocha asintió sin decir palabra. Era tímida con la gente mayor. Siempre tenía miedo de equivocarse, de que la regañaran,
de que no volvieran a darle propina. Tomó las bolsas y las acomodó en la parte trasera de la camioneta. Cuando terminó, el hombre no se fue inmediatamente, como solía hacer la mayoría. La observó con una mezcla de curiosidad y atención que la hizo sentirse extrañamente desnuda. No en el sentido físico, sino en esa vulnerabilidad que ella siempre intentaba ocultar detrás de sonrisas tensas. «¿Cuántos años tienes, niña?», preguntó de pronto. 14, respondió sin mirarlo mucho, por miedo a que creyera que le faltaba el respeto. «Eres muy pequeña para cargar tanto peso». Sarocha sonrió, la sonrisa automática de quien ha escuchado esa frase 1.000.000 de veces desde los 9 años, cuando empezó a trabajar. «Tengo que ayudar en mi casa», respondió simplemente. El hombre asintió, como si esa simple frase le hubiera revelado algo importante. Sacó del bolsillo una pequeña billetera de cuero y le entregó un billete. Era mucho más de lo que nadie le daba por ayudar a cargar compras. Sarocha abrió los ojos con sorpresa. «Es demasiado, señor. No te preocupes». Considera que hizo una pausa, buscando las palabras exactas. «Hoy tuve un buen día y tú fuiste parte de eso». Ella sintió un calor extraño en el pecho. No estaba acostumbrada a la amabilidad. La vida le había enseñado que los favores siempre tenían un precio. Pero aquel hombre no parecía querer nada más que agradecerle. «Gracias», dijo, haciendo una pequeña inclinación de cabeza. «¿Cómo te llamas?» «Sarocha Chankima». «Encantado, Sarocha», dijo él, y sonrió con una calidez que la desconcertó. «Yo soy Chain». Se subió a la camioneta y se marchó, dejando tras de sí una estela de polvo y una sensación inexplicable en el corazón de la niña. Una sensación que no comprendió en ese momento, pero que con los años descubriría que había sido el comienzo de todo. Esa noche, al llegar a su casa, el billete que el señor Chain le había dado parecía brillar más que las luces pobres del barrio. Vivía en una casita estrecha, con paredes de madera desgastada y un techo que dejaba pasar la lluvia cuando la tormenta era fuerte. Su madre estaba acostada sobre una esterilla, respirando con dificultad por el asma que empeoraba con los cambios de clima. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó su madre, con una voz suave que le dolía escuchar. «Bien, mamá». «Me dieron un poco más», respondió mientras le tendía el billete. La mujer abrió los ojos de par en par. «Sarocha, esto es mucho. Un señor nuevo. Creo que solo fue amable», dijo, intentando restarle importancia. Su madre la observó con una mezcla de orgullo y tristeza. «Tienes un corazón bondadoso, mi niña. Ojalá la vida te devuelva esa bondad». Sarocha se sentó a su lado, le acomodó la manta y le humedeció los labios con un poco de agua. «Algún día, mamá, ya no tendremos que sufrir así. Yo voy a conseguir un buen trabajo. Voy a sacarte de aquí». La mujer sonrió débilmente. «Ojalá sea pronto mi niña fuerte». Pero en el fondo, Sarocha sabía que el mundo no le iba a dar oportunidades. Lo sabía porque sus manos estaban ya callosas, porque su cuerpo frágil estaba cansado, porque la escuela había quedado atrás cuando cumplió 8 años y ahora solo sabía sumar lo necesario para que no la engañaran en el supermercado. Y aún así, algo en ella siempre se negaba a aceptar que su destino estaba sellado. Los días siguientes vio al señor Chain varias veces. Cada semana parecía comprar más cosas solo para tener una excusa para pedirle ayuda. Al principio pensó que era coincidencia, pero luego entendió que él realmente disfrutaba conversar con ella. No era conversación profunda. Él preguntaba si había comido, si estaba estudiando, si tenía frío, pero esas preguntas eran pequeñas luces en el túnel oscuro de su vida. Una tarde, mientras cargaba unas cajas de arroz, él le dijo: «¿Te gustaría ayudarme en casa algunos días? Tengo mucho desorden», y miró sus propias manos, como si escondieran un secreto. «La verdad es que ya no tengo a nadie». Sarocha sintió un vértigo extraño. «Señor, no sé si pueda. Tengo que trabajar aquí. Hablaré con el encargado y les pagaré lo que tú sueles ganar por día. No perderán nada, y tú tendrás un trabajo más fácil y mejor pagado». La niña sintió algo que jamás había sentido: esperanza. Esa tarde, cuando aceptó ir, no sabía que estaba entrando en un mundo completamente distinto al suyo. Un mundo donde habría libros, comida suficiente, luces que no parpadeaban y sobre todo personas que la mirarían a los ojos como si importara. Ese fue el primer día que subió al auto del señor Chain.
El primer día que vio cómo vivían los que tenían dinero. El primer día que sintió que alguien la veía como algo más que una niña pobre que cargaba cajas. Y sin saberlo, también fue el primer día del camino que años más tarde la convertiría en la viuda joven de un hombre bueno, y en la causa del odio feroz de sus hijos. Pero sobre todo, fue el primer día del camino que la llevaría, años después, a mirar a los ojos a una chica de 18 años llamada Rebeca, y sentir cómo su mundo entero se incendiaba. Capítulo 2. Una oferta. La primera vez que Sarocha entró a la casa del señor Chain, entendió que había cruzado un límite invisible. No era simplemente una casa grande, era un mundo completamente ajeno al suyo, construido a base de silencios pulcros, pisos brillantes y el olor tenue del té que siempre parecía flotar en el aire. Ella se quedó de pie junto a la entrada, sin atreverse a avanzar, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo demasiado rápido, temerosa de tocar algo que no debía. El señor Chain dejó las llaves en la mesa y le sonrió con amabilidad. «Puedes pasar, Sarocha. No te preocupes, aquí no hay nada que pueda romperse con solo mirarlo». Ella avanzó con pasos cortos, sintiendo el peso invisible de aquella casa sobre sus hombros. Todo le parecía demasiado blanco, demasiado ordenado, demasiado caro para que ella, una niña acostumbrada al polvo y al piso de tierra, pudiera imaginar siquiera vivir en un lugar así. «Te mostraré lo que necesito que hagas», dijo él, mientras caminaba hacia el comedor, donde había una pila de libros y documentos. «No es gran cosa. Solo ordenar un poco, ayudarme a mantener la casa limpia», y hizo una pausa, como si lo pensara mejor, tener a alguien con quien conversar de vez en cuando. Aquella última frase la desconcertó profundamente. Un hombre tan rico, tan educado, tan asentado. Querría conversar con una niña que apenas sabía leer. «Sí, señor», murmuró bajando la mirada. «¿Tienes miedo?», preguntó él con suavidad. Sarocha dudó. No, mintió. «Solo que no quiero hacerlo mal». El señor Chain la observó unos segundos, más de lo que cualquier adulto la había observado jamás, pero no con juicio, sino con un tipo de comprensión que la desarmó. «No puedes hacerlo mal», respondió. «Eres trabajadora, eres honesta, eres responsable. Lo he visto. Eso vale más que cualquier otra cosa». Ella sintió un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que un adulto le había dicho algo amable. Ni siquiera su madre, cansada y enferma, tenía energía para expresar cariño con palabras. Tal vez por eso, cuando el señor Chain caminó hacia la cocina y le ofreció un vaso de agua fría, con hielo, una extravagancia para ella, tuvo que contener las lágrimas. «Gracias», susurró. Aquel primer día pasó como un sueño. El señor Chain le enseñó cómo ordenar los libros por temas, cómo limpiar algunas figuras de porcelana que habían pertenecido a su esposa fallecida, cómo regar las plantas de manera que no se ahogaran. Había una rutina suave en sus gestos, como si hubiese estado esperando a alguien para compartirla. «Vive solo, ¿verdad?», preguntó de pronto ella, sin pensarlo, mientras colocaba unos libros en el estante. Él sonrió con cierta melancolía. «En cierto modo, sí. Mis hijos se fueron hace años. Estudiaron fuera y nunca regresaron», suspiró. «Supongo que así son algunos jóvenes. Quieren volar lejos del nido, y cuando lo hacen, se olvidan de dónde salieron». «¿No lo visitan?», preguntó Sarocha con genuina curiosidad. «De vez en cuando llaman cuando necesitan dinero», respondió simplemente. «Pero no vienen. No me necesitan». Y la miró. «Yo tampoco quiero obligarlos». Sarocha asintió lentamente. Sabía lo que era la ausencia, aunque por razones completamente distintas. Cuando terminó sus tareas, el señor Chain la llevó de regreso al supermercado. Durante el trayecto, él pareció pensar en algo, y justo antes de que ella abriera la puerta para bajar, le habló. «Sarocha», dijo con suavidad, «¿qué te gustaría hacer en la vida? ¿Qué sueñas?». Ella se quedó paralizada. Nadie le había hecho esa pregunta nunca. Soñar era un lujo, un privilegio. «No sé», respondió avergonzada. «Solo quiero cuidar a mi mamá». Y algún día se atrevió a decirlo con voz temblorosa. Tener un trabajo de verdad. No cargar cajas toda la vida. El señor Chain sonrió de lado, como si aquella simple frase hubiera encendido algo dentro de él. «Creo que puedes hacer mucho más que eso». Sarocha sintió una oleada de incredulidad. «No terminé la escuela, señor. Eso se puede resolver.
Ella levantó la mirada, sorprendida. ¿Cómo? ¿Puedo ayudarte?, dijo él con calma. Puedo pagar tus estudios si quieres volver a la escuela, o puedo enseñarte yo mismo algunas cosas. No tienes que decidir ahora. Pero su tono se volvió más firme. Me gustaría que pensaras en un futuro distinto para ti. El mundo de Sarocha pareció detenerse. Una niña que no tenía nada, escuchando a un hombre decirle que podía tener un futuro. ¿Por qué? ¿Por qué quiere ayudarme?, preguntó finalmente. No lo preguntó con desconfianza. Lo preguntó con esa inocencia dolorosa de quienes nunca han recibido nada sin pagar un precio a cambio. El señor Chen guardó silencio unos segundos. Su expresión cambió, primero nostalgia, luego dulzura, luego algo parecido a la tristeza. Porque tú me recuerdas a alguien, respondió. A alguien que quise mucho. Y miró la calle, como si buscara palabras, porque yo también fui un niño pobre. Sé lo que es necesitar ayuda, y no quiero que la vida te trate con la misma dureza que me trató a mí. Sarocha sintió que las palabras le atravesaban el pecho. Quiso decir algo, pero su garganta estaba cerrada. Piensa en lo que te ofrecí, agregó él. No tienes que decidir de inmediato. Solo considera la posibilidad de que mereces más de lo que has recibido. Ella asintió lentamente, sin confiar en su propia voz. Gracias, señor. Llámame señor Chen, sonrió él. Y mañana, si quieres, puedes venir a la misma hora. Esa noche, Sarocha no pudo dormir. Miraba el techo agujereado de su casa. Escuchaba ahí la respiración difícil de su madre. Y sentía como si un universo paralelo se hubiera abierto delante de ella. ¿Estaría mal aprovechar la oportunidad? Significaría que estaba abandonando a su familia. ¿Podría su madre estar peor si ella dejaba el trabajo en el supermercado? Pero también estaba lo otro. La posibilidad. La idea de aprender, de no vivir toda su vida con la espalda rota. Mamá susurró, sin saber si ella estaba despierta o no. Creo que me quieren ofrecer un trabajo mejor y aprender cosas. Su madre abrió los ojos lentamente, como si hubiera estado esperándola. ¿Ese señor es bueno contigo? Sí, mamá. Mucho. La mujer tomó su mano, con sus dedos frágiles marcados por la vida dura. Entonces acepta, niña. No desperdicies lo que Dios te está poniendo enfrente. Sarocha sintió un nudo tan grande en el pecho que pensó que iba a romperse. Al día siguiente, cuando el señor Chen pasó a buscarla, ella lo estaba esperando afuera del supermercado, con la ropa más limpia que tenía y el cabello recogido. Él sonrió al verla. Entonces, ¿vienes? Ella respiró hondo, como si estuviera saltando desde un precipicio hacia un futuro incierto. Sí, señor Chen, quiero trabajar con usted. Él asintió con satisfacción, como si hubiese estado esperando exactamente esa respuesta. Bien, Sarocha. Hoy empezamos con algo sencillo, pero con el tiempo aprenderás cosas nuevas. No quiero que sigas pensando que tu destino está escrito. Tú puedes escribirlo también. Y mientras la camioneta azul se alejaba del supermercado, Sarocha sintió por primera vez que la vida podía cambiar. Que tal vez su historia no estaba condenada a ser la misma historia repetida de generación en generación. Capítulo 3. Refugio. La segunda semana trabajando en la casa del señor Chen marcó un antes y un después en la vida de Sarocha. No fue un cambio brusco, sino una transformación suave, como cuando la luz entra lentamente en una habitación oscura y uno no se da cuenta de que ya puede ver con claridad. Cada tarde, frente al supermercado, ella esperaba en la vereda a que la camioneta azul apareciera entre el polvo del barrio. Y cada vez que el vehículo se detenía frente a ella, su corazón latía un poco más rápido, con una mezcla de emoción y miedo. Emoción por lo desconocido, miedo porque la vida nunca le había dado nada sin arrebatárselo luego. Pero el señor Chen no era como la vida. No exigía, no pedía, no esperaba nada más que compañía. La casa del señor Chen siempre olía a algo distinto, a té verde recién hecho, a madera antigua, a aire limpio. Para Sarocha era un refugio, aunque al principio le costaba asumirlo. Le daba vergüenza sentarse en una silla que parecía demasiado fina para aguantarla, usar un vaso demasiado delicado para sus dedos ásperos, caminar sobre un piso tan brillante que le daba miedo dejar huellas. Era un mundo que sentía prestado. Una tarde, mientras ella ordenaba unos álbumes viejos que encontró sobre una mesa baja,
El señor Chain se acercó con 2 tazas de té. «Toma», le dijo, ofreciéndole una con gesto paternal. «Hace calor, pero este té ayuda a calmar el cuerpo». Ella tomó la taza con ambas manos, temiendo romperla. «Gracias, señor Chain». Él se sentó junto a ella, algo que siempre la sorprendía. Nunca se colocaba por encima. No se quedaba de pie mirándola trabajar como lo hacían los jefes del supermercado. Él se sentaba a su altura, como si fuese importante, como si fuese alguien. «¿Puedo preguntar qué estás viendo?», dijo él con una sonrisa ligera. Sarocha abrió el álbum y señaló una fotografía donde aparecía una mujer joven de ojos suaves, vestida con un hanbok tailandés antiguo. «Ella es su esposa». El señor Chain guardó un silencio respetuoso, casi reverente. «Sí», respondió finalmente. «Se llamaba Mali». Sarocha sintió que debía pedir disculpas por tocar un tema tan personal, pero él continuó antes de que pudiera hacerlo. «La conocí cuando yo era muy joven, más joven que tú ahora. Era fuerte e inteligente». Sonrió con nostalgia, y tenía una manera de verme que me hacía sentir que todo era posible, incluso cuando yo no tenía nada. «¿Como usted conmigo?», preguntó Sarocha sin pensar, y cuando la frase salió, quiso esconderse. El señor Chain la miró, sorprendido primero, conmovido después. «Sí», admitió. «Un poco así». Mali tenía la capacidad de ver luz donde nadie la veía. «Y tú», hizo una pausa, «tú también tienes esa luz». Sarocha bajó la mirada. No estaba acostumbrada a recibir palabras bonitas. Las palabras bonitas pesaban, porque una parte de ella siempre esperaba que detrás viniera un golpe, un insulto o un recordatorio de su lugar. Pero el señor Chain no hacía eso. Jamás. Con los días, la relación entre ellos tomó la forma de algo que ella nunca había tenido. Una relación paterna. No era su padre, pero la trataba como a una hija. Y sin darse cuenta, Sarocha comenzó a verlo como la figura que había añorado sin saberlo. Él le enseñaba cosas pequeñas, pero valiosas. A leer mejor, a identificar billetes falsos, a distinguir sabores, a pronunciar ciertas palabras en inglés que podrían servirle, decía él, si algún día quería postular a un buen trabajo. Una tarde, él la encontró revisando los libros del estante más alto. Ella trataba de alcanzarlos acercando una silla. «Con cuidado, Sarocha», dijo él mientras caminaba hacia ella. «No quiero que te caigas». Ella bajó la cabeza avergonzada. «Quería ordenar estos libros, señor». Él tomó uno de los volúmenes y se lo mostró. «¿Sabes qué es esto?», preguntó. Sarocha negó con la cabeza. «Es un libro de filosofía. No necesitas leerlo ahora, pero quiero que sepas esto. Nada es más poderoso que una mente que aprende. El dinero puede desaparecer, las personas también, pero lo que sabes, eso se queda contigo». Ella lo escuchó con los ojos brillantes. En su corazón algo estaba cambiando. Poco a poco el señor Chain le fue mostrando más rincones de su casa, como si cada uno guardara un pedazo de la historia de su vida. El jardín con flores que la antigua esposa había plantado, la pequeña sala donde él leía cada mañana, el taller donde guardaba herramientas de cuando era joven y arreglaba cosas viejas por diversión. «¿Siempre vivió aquí?», preguntó Sarocha una tarde, mientras pasaban frente al piano cubierto con una manta. «No», respondió él. «Esta casa la construí cuando mis hijos ya eran adolescentes. Quería que tuvieran espacio, que se sintieran libres, pero al final crecieron y se fueron. El hogar quedó grande para mí solo». «¿Nunca regresaron?», preguntó ella con cuidado. Él negó con la cabeza, con tristeza, pero sin rencor. «Robert siempre fue muy ambicioso. Y Pichai». Él siguió a su hermano. Los dos decidieron que Tailandia no era suficiente para sus aspiraciones. Creo que hizo una pausa. Creo que mi cariño no fue suficiente para retenerlos. Sarocha frunció el ceño. Le costaba imaginar que alguien pudiera abandonar a un padre así. Él era amable, generoso, atento. Nunca alzaba la voz, nunca exigía. Nunca esperaba nada que no fuese dado con voluntad. «A veces, señor», dijo ella tímidamente, «las personas no saben valorar lo que tienen». Esa frase pareció tocarlo. Él le acarició la cabeza con un gesto tan suave que Sarocha sintió un nudo en el pecho. «Tú eres una bendición», niña, dijo con voz afectuosa. «No sabes cuánto aprecio que estés aquí». Ella bajó la mirada para ocultar las lágrimas. «Gracias por todo», susurró.
No me agradezcas. Yo también te necesito, respondió él, como si fuese la cosa más natural del mundo. Me recuerdas que todavía hay cosas buenas. Esa noche, cuando regresaba a su casa, Sarocha sentía algo nuevo, seguridad. Sabía que su familia necesitaba el dinero, pero ahora también tenía la sensación de que había encontrado un refugio, un lugar donde no era una carga, donde no era invisible. Y el señor Chain, por su parte, parecía recobrar energía cada día que ella estaba allí. Caminaba un poco más erguido, hablaba un poco más, sonreía con más frecuencia. Incluso su personal comentaba que se veía rejuvenecido. Pero con cada día que pasaba, con cada conversación compartida, algo quedaba claro. El señor Chain no solo la estaba ayudando a ella, Sarocha también lo estaba salvando a él. Quizá por eso, semanas después, él comenzó a hablarle de cosas más íntimas, de sus errores, de su juventud, de su lucha para salir de la pobreza, y también, inevitablemente, de sus hijos, Robert y Pichai, de la distancia, del reproche silencioso, del abandono. No quiero que termines como yo, acompañada solo por el silencio, dijo una tarde mientras regaban el jardín. Mereces un futuro distinto, y haré lo que pueda para ayudarte a tenerlo. Para Sarocha, aquella promesa era tan grande que no se atrevía a tocarla, como si fuese una mariposa que podía volar lejos con cualquier movimiento brusco. Pero lo que no sabía era que esa promesa fragante, luminosa, casi imposible, terminaría transformándose en mucho más. Capítulo 4. El peso de la vergüenza y la luz del cuidado. Sarocha nunca había sentido tanta vergüenza como la primera vez que el señor Chain insistió en dejarla en la puerta de su casa con una bolsa llena de comida. Ella, que había aprendido desde muy pequeña a recibir la carencia como si fuera una ley natural, no sabía dónde meter las manos ni cómo sostener la mirada. Su madre, al verla llegar con arroz, frutas y algunos productos que jamás habrían podido comprar, rompió a llorar sin poder controlarlo. Fue una mezcla extraña, alivio, culpa y un agradecimiento tan profundo que les dolió. Y aunque el señor Chain jamás lo dijo abiertamente, entendió todo desde el primer encuentro. La pobreza no se explica, se nota. Por eso, con una delicadeza que no era común en un hombre de su edad y posición, comenzó a ayudar sin invadir, sin humillar. Al principio, Sarocha rechazó varias veces su ayuda. No quería que pensara que se había acercado a él para aprovecharse. Cada vez que el señor Chain le ofrecía algo, ropa nueva, una caja de fideos, un libro para estudiar, ella respondía con un no, gracias, tan rápido que parecía un reflejo defensivo. Pero él también sabía reconocer una herida, y ella estaba llena de ellas. No es caridad, Sarocha le dijo una tarde, mientras caminaban hacia su auto cargado de bolsas. Es apoyo, y tú lo mereces. La frase la desarmó. Nadie jamás le había dicho que merecía algo. Desde ese día, los no de Sarocha comenzaron a sonar menos rígidos. Su vergüenza seguía allí, como una sombra pegada a la espalda, pero de a poco dejaba que la luz entrara por alguna grieta. Fue entonces cuando el señor Chain empezó a enseñarle pequeñas cosas, cómo hablar con más formalidad, cómo comportarse ante sus clientes, cómo defenderse sin perder la dignidad. También le consiguió que asistiera a clases nocturnas para terminar la secundaria. Al principio Sarocha creyó que no encajaría, que todos notarían de inmediato quién era la más pobre, la que llegaba siempre con el uniforme húmedo por la lluvia, la que trabajaba antes y después de estudiar. Pero contra todo pronóstico, comenzó a brillar. Los profesores la alababan por su responsabilidad. El señor Chain, orgulloso, adelantó su horario de la tarde solo para poder pasar a buscarla después de clases y asegurarse de que llegara a casa sin peligros. Algunas noches, él mismo entregaba discretamente un sobre a su madre. Para las facturas le decía, sin permitir que ella pronunciara ni una sola palabra de protesta. El dinero no era mucho, pero para Sarocha significó algo más grande que cualquier cifra. Significó respirar. A medida que los meses avanzaban, algo empezó a instalarse entre ellos. No era dependencia, no era obligación, era una forma silenciosa de familia. Sarocha nunca había conocido una figura paterna. Su padre había abandonado a su madre antes de que ella aprendiera a caminar. Y aunque el señor Chain jamás intentó ocupar ese lugar de manera explícita,
Con el tiempo comenzó a sentirlo como algo natural. Él la regañaba cuando era necesario, la felicitaba cuando correspondía. Y siempre, la trataba con un respeto que ella no estaba acostumbrada a recibir. «Eres muy dura contigo misma», le dijo un día, mientras compartían un té en la mesa de la cocina de su casa. «La vida ya te ha exigido demasiado. No te exijas más que eso». «Quiero agradecerle todo», respondió Sarocha, bajando la mirada. «Quiero que esté orgulloso de mí». El señor Chane sonrió con esa mezcla de ternura y gravedad que lo caracterizaba. «Ya lo estoy. Desde el día en que te vi cargar esas bolsas bajo la lluvia sin quejarte. Tenías solo 14 años. No hubo un solo día desde entonces en que no me sintiera orgulloso de ti». A Sarocha se le formó un nudo en la garganta. Porque para él era fácil decirlo, pero para ella creerlo era otra cosa. La vergüenza seguía viviendo en su interior como un huésped antiguo. A veces le recordaba que no era suficiente, que no debía aceptar nada, que no debía confiar. Pero el señor Chane insistía con paciencia silenciosa. Un abrigo cuando hacía frío. Una palabra de aliento cuando la veía cansada. No imponía, no exigía. Solo acompañaba. Y esa compañía comenzó a transformarse en la base de algo que Sarocha jamás había imaginado: seguridad. Con el tiempo, mientras él la veía crecer, reír un poco más, caminar con más confianza, el señor Chane comprendió algo que nunca había pensado antes. Sarocha se había convertido en aquello que la vida jamás le permitió tener: una hija. Y comenzó a tratársela como tal, sin ocultarlo, sin vergüenza. La invitaba a reuniones importantes de su empresa, le enseñaba a manejar cuentas básicas, la guiaba en decisiones importantes. Incluso sin que ella lo supiera, dejó instrucciones a su abogado para asegurarse de que su madre también fuera protegida. Para Sarocha, aquel hombre se había convertido en la figura más estable y amorosa que había conocido. Y aunque a veces la culpa la mordía, porque ello, no podía negar la verdad. Sin él, no habría tenido ni la oportunidad de soñar con un futuro. Sin embargo, ni Sarocha ni el señor Chane sabían que todo aquel lazo, tierno e inocente, sería el mismo que colocaría a Sarocha, años después, en el centro del conflicto más grande de su vida. Porque la bondad del señor Chane, tarde o temprano, tendría consecuencias. Y sus hijos no estaban acostumbrados a compartir. Capítulo 5. Visitas inesperadas. Habían pasado 2 años desde ese día en que el señor Chane conoció a Sarocha. La confianza y el cariño eran evidentes. Sarocha estaba terminando sus estudios secundarios con éxito. Estaba de lunes a viernes en la casa del señor Chane, y los fines de semana los pasaba con su madre, quien ya podía acceder a una salud adecuada. Se habían hecho arreglos importantes en la casa, y ya nunca faltaba dinero para pagar las cuentas y para la alimentación. Un día lunes aparecieron Robert y Pichai a visitar a su padre. La atmósfera cambió por completo. No fue por la hora, ni por el calor sofocante de Bangkok. Fue por la forma en que los autos de lujo se detuvieron frente al portón, por el ruido de las puertas cerrándose con fuerza, por las voces apresuradas de 2 hombres que parecían llegar al mundo siempre con prisa, salvo cuando se trataba de su padre. Sarocha observó todo desde el jardín delantero, donde estaba barriendo hojas mientras esperaba que el señor Chane despertara de su siesta diaria. No había visto nunca a los hijos, pero por lo que había escuchado de ellos, no era una buena noticia que estuvieran allí. Robert, el mayor, caminó decidido hacia la entrada. Era un hombre de porte rígido, trajeado incluso en pleno calor, con una expresión que parecía permanentemente molesta. A su lado, Pichai seguía sus pasos. Más joven, más sonriente en apariencia, pero con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Los dos la miraron como si fuera parte del mobiliario. «¿Y esta quién es?», soltó Robert, sin siquiera bajar el volumen. Sarocha se quedó quieta. Apretó la escoba con más fuerza. «Debe ser alguna empleada nueva», respondió Pichai con desdén educado. «Mi padre siempre contrata gente sin avisarnos». Los dos pasaron a su lado como si no existiera. Cuando entraron a la sala principal, el señor Chane ya estaba sentado, preparado para recibirlos. A pesar de que su voz seguía siendo firme, sus manos delataban la fragilidad reciente. «Padre», dijo Robert, «por fin te encontramos. Hace semanas que intentamos llamarte». El señor Chane alzó una ceja.
Ese teléfono funciona bien para todos los demás menos para ustedes, parece. Robert apretó los labios, ignorando el comentario. Tenemos que hablar de algo importante, interrumpió Pichai. Un proyecto. Una oportunidad grande. Necesitamos apoyo financiero para comenzar una empresa en Singapur. No respondió el señor Chen, antes siquiera de escuchar detalles. Los hermanos intercambiaron miradas tensas. Ni siquiera sabes de qué se trata, dijo Robert. No necesito saberlo. No pienso darles más dinero. Lo que tuvieron ya es suficiente. Aquella respuesta en otro tiempo habría provocado gritos. Ahora solo generó un silencio cargado. Robert respiró hondo, tratando de contener la irritación. Entonces, dijo lentamente, ¿por qué ella sí? El señor Chen frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Robert señaló hacia la entrada. Sarocha seguía allí, sin saber si debía retirarse o quedarse. El señor Chen la invitó a acercarse con un gesto. Ella lo hizo con pasos cortos. A ella continuó Robert. A esta chica que vive aquí, que come aquí, que te acompaña, que no sabemos quién es. Otra caridad, agregó Pichai, cruzando los brazos. ¿O es que ahora también adoptas desconocidas? El señor Chen golpeó suavemente la mesa con la palma abierta. No levantó la voz, pero su autoridad llenó la habitación. Cuidado con lo que dicen, advirtió. Sarocha está aquí porque yo lo decido. Y merece respeto. Respeto, soltó Robert con una carcajada seca. Ni siquiera sabemos quién es. ¿De dónde salió? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué tú? Porque es mi familia, interrumpió el señor Chen. El silencio que siguió fue más violento que cualquier grito. Los hijos se quedaron inmóviles, como si no hubieran escuchado bien. ¿Qué?, preguntó finalmente Pichai, incrédulo. El señor Chen respiró profundo. Dije que es mi familia, tan hija para mí como ustedes. Sarocha sintió como todo su pecho se contraía. Esa frase, jamás se le habría ocurrido que él la diría en voz alta. Mucho menos delante de sus hijos. Robert dio un paso adelante, su rostro transformado. ¿Cómo puedes decir algo tan ridículo?, escupió. No es tu hija, es una desconocida. ¿Desde cuándo reemplazas a tu sangre con cualquiera que se te cruce? Pichai añadió más suave pero igual de venenoso. Padre, sabemos que últimamente no estás bien. Quizás estás confundido. Esta chica. Basta. La voz del señor Chen retumbó como un golpe. Sarocha bajó la cabeza. Sentía vergüenza, miedo, y al mismo tiempo un impulso extraño de protegerlo ella también. Ustedes dos, continuó él, han vivido años enteros a costa mía. Les di estudios, viajes, apoyo. Y cada vez que los necesité, estaban demasiado ocupados. Sarocha estuvo aquí. Ella sí. Cuando nadie más. Robert se pasó una mano por el cabello, frustrado. Padre, eso no tiene nada que ver. Tiene todo que ver, lo interrumpió el señor Chen. Porque el cariño se demuestra con presencia, no con palabras. Sarocha sintió como su garganta ardía. Nunca nadie la había defendido así. Los hijos cambiaron de estrategia. Mira, dijo Pichai con un tono que pretendía ser conciliador. No queremos problemas. Solo queremos entender. Dinos qué estás haciendo. ¿Por qué tanto interés en una extraña? El señor Chen no respondió de inmediato. Miró a Sarocha como quien observa algo frágil y valioso. Porque se lo ha ganado, dijo finalmente. Y porque ustedes dos, lamentablemente, no han demostrado merecer más de lo que ya tienen. Robert apretó los puños. Esto no va a quedar así, murmuró sin ocultar la amenaza. Esa tarde, cuando los hijos se marcharon para volver otro día a hablar mejor, Sarocha se quedó sola en la sala, aún temblando. El señor Chen se acercó y le tocó el hombro suavemente. No tengas miedo, le dijo. Ellos están molestos, pero no podrán cambiar lo que siento por ti. Sarocha tragó saliva. No debería causar problemas en su familia. Tú no causas problemas, respondió él. Ellos los traen consigo. Pero yo sé quién eres. Y sé lo que vales. Ella asintió, incapaz de hablar. El señor Chen le sonrió con esa ternura que solo un padre puede ofrecer. Hija, dijo sin pensarlo. Eres mi hija, aunque ellos no quieran aceptarlo. Y aunque esas palabras la llenaron de una calidez que dolía. Sarocha no podía imaginar que esos dos hombres que ella aún apenas conocía serían, años más tarde, los mismos que intentarían destruir todo lo que el señor Chen le había dado. Porque ese día, en esa sala,
nació su resentimiento. Y ese resentimiento tendría consecuencias. Capítulo 6. La avaricia. Sarocha no había dormido bien. La discusión del día anterior había quedado rondando en su cabeza como un eco persistente. Sabía que los hijos del señor Chain no la querían cerca, pero presenciar su desprecio tan directo la había dejado temblando. Aún así, se levantó temprano como siempre, ayudó a preparar el desayuno y dejó todo ordenado en el estudio antes de que el señor Chain bajara. Cuando escuchó el motor de un auto acercarse, su cuerpo se tensó de inmediato. No necesitó asomarse para saber quién era. Los hermanos habían regresado. El señor Chain, sentado en la mesa, soltó un suspiro largo, cansado. «Es mejor que no bajes», le dijo a Sarocha. «No quiero que te falten el respeto de nuevo». Ella asintió, con el corazón latiéndole en la garganta. Subió las escaleras despacio y se escondió en una de las habitaciones del segundo piso, con la puerta entreabierta. Desde allí podía escuchar algunos sonidos distorsionados. Robert entró primero sin anunciarse. Pichai lo siguió con paso más lento, pero con la misma tensión en los hombros. «Padre», dijo Robert, sin siquiera saludar. «Esto no puede quedar así. No puedes hablarnos de esa forma frente a una desconocida». De nuevo con eso respondió el señor Chain con decepción más que enojo. «Ya hice claro ayer quién es ella para mí. No voy a repetirlo». Hubo un silencio incómodo. Sarocha, desde arriba, se apretó las manos contra el pecho para calmar su respiración. «Venimos», dijo Pichai, cambiando el tono a algo más calculado, a arreglar lo que hablamos ayer. «A convencerte», corrigió Robert con sinceridad brutal. «Porque necesitas escucharnos, padre». El señor Chain los miró fijamente, con esa paciencia agotada que solo surge después de muchos años de decepciones. «Sé perfectamente lo que quieren», respondió. «Por eso he tomado una decisión». Los hermanos se aproximaron, interesados. «Les daré el dinero que piden para su empresa», continuó él. «Pero será la última vez». Los dos se tensaron, sorprendidos, pero satisfechos. Después de esto, añadió, no habrá más apoyos, ni préstamos, ni rescates. Lo que hagan con ese dinero será responsabilidad suya. Robert asintió, una sonrisa apenas contenida asomando en el borde de sus labios. «Me parece razonable», dijo, como si fuera él quien decidiera. El señor Chain golpeó la mesa suavemente con los dedos, un gesto que solía hacer cuando algo lo molestaba más de lo que quería admitir. Robert agregó con un tono que cambió la atmósfera de inmediato. «¿Sabes qué es lo realmente lamentable?» «¿Qué?», respondió él con voz impaciente. «Que solo apareces cuando necesitas algo. Y aún así, ni siquiera eres capaz de traerme a Rebeca». El nombre cayó en la sala como una piedra en el agua. Sarocha, en el piso de arriba, contuvo el aire. Nunca había escuchado hablar de una nieta. Robert endureció la mandíbula. «Rebeca está ocupada», respondió molesto. «Tiene 18 años. Está en su último año escolar. Los exámenes son importantes. Siempre está ocupada», replicó el señor Chain cansado. «Siempre hay una excusa. Es mi única nieta, Robert. Y la he visto 2 veces en toda su vida». Pichai cambió de postura, incómodo. Robert evitó la mirada de su padre. «Te prometo que en sus próximas vacaciones la traeré», dijo Robert, sin convicción. «Lo hemos hablado cuando termine el semestre». El señor Chain negó lentamente. «Eso dijiste hace 3 años». Los hijos se quedaron en silencio. «Tomen el dinero», dijo finalmente él. «Pero recuerden mis palabras, es la última vez». Sarocha escuchó los pasos moviéndose por la casa, voces bajas, intercambio de papeles. No pudo oír todo, pero sí percibió el tono triunfal con el que los hermanos abandonaron la vivienda, como si hubieran ganado una batalla que ni siquiera debería haber existido. Esperó varios minutos hasta que oyó el portazo final. Solo entonces bajó, despacio, aún insegura. El señor Chain estaba sentado en el sofá, mirando la puerta cerrada con una mezcla de tristeza y resignación. «¿Ya se fueron?», preguntó ella con timidez. Él la miró y sonrió, aunque sus ojos seguían cansados. «Sí, hija. No volverán pronto. Con el dinero se irán de nuevo a Malasia, como siempre. Solo vienen cuando algo les falta». Ella se acercó despacio. «Perdón», murmuró, sintiendo la culpa como una piedra en el estómago, por haber causado tantos problemas. El señor Chain negó con un gesto suave.
Tú no causas problemas, Sarocha dijo con firmeza. Ellos los traen desde hace años. Y no quiero que pienses, ni por un segundo, que es culpa tuya. Ella bajó la cabeza, pero él le tomó la mano con ternura paternal. Tengo una vida larga detrás, continuó. Y muchas equivocaciones con ellos. Pero contigo hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Contigo tengo la oportunidad de hacer algo bien. Sarocha sintió un nudo en la garganta que no supo deshacer. Gracias por quedarte conmigo, susurró él. Eso vale más que cualquier empresa, cualquier dinero y cualquier excusa. Cuando Sarocha volvió a su habitación esa noche, pensó por primera vez en Rebecca. En aquella nieta que el señor Chain casi no conocía. En la joven que, según Robert, estaba ocupada con sus estudios. No tenía forma de saberlo aún, pero esa muchacha lejana, esa chica, cuya existencia descubrió ese día sería, años después, la persona que cambiaría su vida entera, y cuyo destino quedaría inexplicablemente atado al suyo. Capítulo 7. 7 años bajo un mismo techo. Al principio, vivir en aquella casa silenciosa le resultaba extraño a Sarocha. Venía de un mundo donde cada día era una lucha, donde el miedo se escondía detrás de las esquinas, y la confianza era un lujo improbable. Así que cuando el señor Chain le ofreció un techo, comida caliente y un lugar en el que nadie la obligara a servir o a callar, ella tardó semanas en entender que ese refugio no tenía fecha de expiración. El señor Chain comenzó a enseñarle conceptos de negocios. No lo hacía como un profesor, sino como alguien que veía en ella un potencial enorme. No quiero que crezcas sin herramientas, le dijo una tarde. Puedes ser mucho más de lo que la vida te ha permitido hasta hoy. La sentaba frente a su escritorio, lleno de papeles ordenados con meticulosidad, y le explicaba balances, contratos, estrategias, la importancia de la ética en cualquier trato. Ella absorbía cada dato con disciplina, casi con hambre. Él sonreía con el orgullo silencioso de quien sabe que está cambiando un destino. A veces, un ruido fuerte o una visita inesperada la hacían paralizarse. El señor Chain lo notaba todo. Una tarde, regando el jardín, escucharon una discusión en la casa vecina. Sarocha se quedó rígida. Él dejó la manguera, se acercó y le habló con firmeza. No estás sola. No estás en tu vida pasada. Estás aquí conmigo. Y aquí nadie te va a hacer daño. Ella soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo. Era así como él la cuidaba, con calma, sin preguntas, sin presión. A los 19, Sarocha decidió estudiar una carrera profesional. El señor Chain la apoyó en todo, reuniones, inscripciones, exámenes. Caminó orgulloso a su lado el primer día de universidad en la escuela de negocios. Vas a hacer grandes cosas, le dijo. Si usted lo dice. Yo le creo, respondió ella. Creció rápido, disciplinada, seria, responsable. Él la llevaba a reuniones y la dejaba observar. Ella aprendía a leer gestos, silencios, mentiras. A veces él reía al verla tomar notas obsesivamente. Vas a superarme, decía él. Eso espero, contestaba ella. El invierno que marcó un antes y un después. Una temporada fría, el señor Chain enfermó. No era grave, pero estuvo en cama varios días. Sarocha, temiendo perderlo, se dedicó a él completamente. Medicinas, sopas, mantas, compañía. Me estás cuidando demasiado, bromeó él. Es lo menos que puedo hacer, respondió ella. Para mí usted es importante. Ella asintió. Él sonrió conmovido. Y tú lo eres para mí, más de lo que crees. Una tarde de lluvia, mientras el agua golpeaba las ventanas, el señor Chain observaba una fotografía descolorida. Sarocha entró con té caliente y lo encontró en silencio, con el ceño fruncido. Está bien. Él guardó la foto con manos temblorosas. Es Rebecca, susurró. Mi única nieta. Sarocha se sentó lentamente, sin saber si debía preguntar. ¿Hace cuánto que no la ve? 18 años, respondió él, con una tristeza que pesaba como años enteros. La vi 2 veces. ¿2? La lluvia intensificó su sonido, como si quisiera acompañarlo. Me arrepiento, Sarocha, continuó él, dejando caer los hombros. Dediqué mi vida a trabajar, a construir una fortuna, creyendo que así sería un buen padre. Pero eso me costó a mis hijos, y por consecuencia a mi nieta. Robert siempre me mantuvo lejos de ella. Decía que yo solo estorbaba.
Su voz se quebró apenas. Creí que habría tiempo después. Pero el tiempo no perdona. No espera. Ella tomó su mano con suavidad, sintiendo su dolor como propio. Tal vez todavía pueda verla. Robert no lo permitirá. Somos extraños. Él eligió eso, y ella solo conoce esa versión. Cuando él levantó la mirada, sus ojos tenían una mezcla de nostalgia y deseo contenido. Pero me gustaría que tú la conocieras algún día, dijo con una sonrisa dolorosa. Creo que te llevarías bien con ella. Creo que podrías ser alguien importante en su vida. Un escalofrío recorrió a Sarocha sin saber por qué. Quizá, algún día susurró. La lluvia siguió cayendo, pero el silencio que quedó entre ellos era distinto. Más denso. Más lleno de significados que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Un viernes por la mañana, cuando el sol apenas asomaba por las cortinas, el teléfono de Sarocha vibró insistentemente sobre la mesa del comedor. El señor Chain estaba preparando café cuando escuchó el sonido repetido, casi urgente. No le dio importancia al principio, pero tras la tercera llamada, algo en su pecho se tensó. Sarocha, tu teléfono avisó. Sarocha salió del baño secándose las manos, aún con el rostro húmedo por el agua fría. Tomó el móvil sin mirar siquiera el número, hasta que vio el nombre en pantalla. Es, mi tía, susurró. Mientras sostenía el teléfono en la oreja, su rostro palideció. El señor Chain, al percatarse, se acercó. Mi mamá, logró decir, con la voz rota, mi mamá. El señor Chain la abrazó fuerte, sintiéndola tensarse como si el dolor la partiera desde adentro. Sarocha apretó los puños contra el pecho del señor Chain, como si buscara algo a lo que aferrarse para no desvanecerse por completo. Lo siento tanto, murmuró el señor Chain, acariciando la espalda de Sarocha. Estoy aquí, estoy contigo. Sarocha respiraba entrecortado, como si cada bocanada fuera una pelea. Se separó apenas para mirarlo, con los ojos llenos de lágrimas que no podían salir. No estuve con ella, susurró, desgarrada. Debí estar, pero estaba aquí. Pensé que estaría bien, y ahora ya no puedo volver, ya no puedo. El señor Chain intentó consolarla, recordándole que siempre estuvo con ella, que todo lo que ha hecho desde que la conoce es cuidarla y preocuparse de que no le faltara nada. Los días siguientes fueron un suplicio. El señor Chain se ocupó de todo, recordándole a Sarocha cada día que no estaba sola, que él era su familia. El padre que nunca tuvo, y ella para él la hija que la vida no le dio. Capítulo 8. Una nueva tormenta. Habían pasado algunos meses desde la pérdida de Sarocha. El día amaneció pesado, con un calor húmedo que se pegaba a la piel y un silencio extraño rondando la casa. Sarocha se despertó inquieta, como si el aire le avisara algo que su mente aún no entendía. Desde la cocina escuchó el sonido habitual de la cafetera, pero había un ritmo distinto, más torpe, más lento. Buenos días, dijo mientras se acercaba. El señor Chain estaba sentado en la mesa, con los codos apoyados y la respiración corta. Intentó sonreírle, pero el gesto se le quebró. Creo que hoy amanecí un poco cansado, murmuró. Ella frunció el ceño. El color de su piel era ceniciento, y sus manos temblaban apenas. Sarocha, que sabía leerlo mejor que a nadie, se acercó de inmediato. ¿Le duele algo? Solo el pecho. Debe ser la edad, bromeó, pero su voz era demasiado débil para convencerla. Un segundo después, su cuerpo se inclinó hacia adelante. La taza cayó de sus manos, y el líquido oscuro se derramó por la mesa. Sarocha sintió que algo se desgarraba dentro de ella. Señor Chain, gritó, sosteniéndolo antes de que cayera al suelo. Pero él ya no respondía. La ambulancia tardó 7 minutos en llegar. Para Sarocha fueron una eternidad. En el trayecto al hospital, con él conectado a cables y máscaras, ella iba a su lado apretándole la mano, aunque no sabía si él podía sentirla. Por favor, no me deje. No, todavía susurraba, con la voz rota. Usted es lo único que tengo. Lo único. En el hospital la separaron de él al instante. Las puertas metálicas se cerraron frente a ella, dejándola afuera, temblando. Se abrazó a sí misma y caminó en círculos. El olor a desinfectante le revolvía el estómago. En algún momento, mientras esperaba noticias, se dio cuenta de que estaba llorando. No un llanto suave, sino un desborde que le nacía del pecho. No podía perderlo. No ahora.
No ahora que no tenía a nadie más. Es mi familia, murmuró sin darse cuenta. Él es mi única familia. Pero no era su sangre. No tenía apellido. No tenía derechos. No tenía nada que la uniera a él más que 7 años de afecto y un vínculo que ambos habían decidido no nombrar por miedo a que el mundo lo torciera con maldad. El reloj marcó casi 1 hora cuando finalmente salió una doctora con expresión seria. Familiar del señor Chain. Sarocha dio un paso adelante sin titubear. Soy yo. La doctora la miró con duda, pero no insistió. Ha sufrido un infarto. No es leve, pero está estable por ahora. Debemos esperar su respuesta a los medicamentos. Sarocha sintió las piernas flojas, pero se obligó a mantenerse firme. ¿Puedo verlo? En unos minutos. Pero, ya avisó a sus hijos. Ella tragó saliva. Miró su teléfono. No sabía si debía. No sabía si ellos siquiera contestarían. Sí, mintió. Cuando la doctora se fue, Sarocha marcó el número de Robert. La llamada no fue contestada. Volvió a intentarlo. Nada. Luego llamó a Pichai. Tampoco. Se le heló el alma. Ni siquiera respondían. Ni siquiera sabían si su padre estaba vivo o muerto. Y quizás ni les importaba. Cuando la dejaron entrar a la pieza, el señor Chain estaba conectado a varias máquinas. El pitido constante del monitor cardíaco llenaba el espacio. Sarocha se acercó despacio, sintiendo que cada paso era un latigazo de angustia. «Estoy aquí», susurró, tomando su mano. «No se vaya. No me deje sola». Los ojos del señor Chain se abrieron apenas. Frágiles, cansados, pero vivos. «Niña», murmuró con un hilo de voz. «No llores». «Me asusté», respondió ella, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Pensé que se iba». Él apretó su mano con la poca fuerza que tenía. «No quería que me vieras así». Su respiración temblaba. «No quería que tuvieras miedo». «No estoy lista para perderlo», dijo Sarocha, con una sinceridad que la atravesó. Usted es lo único que me queda en este mundo». El señor Chain cerró los ojos, como si esas palabras lo golpearan en partes del alma que él creía dormidas. «¿Llamaste a mis hijos?», preguntó él con un susurro amargo. Sarocha tragó saliva. Sí, pero no contestaron. El dolor que cruzó el rostro del señor Chain no era físico. Era más profundo, más hiriente, más definitivo. «No van a venir», murmuró él. «Nunca vienen. Ni cuando los necesitaba antes, ni ahora». Una lágrima se le escapó del rabillo del ojo. Ellos nunca entendieron lo que de verdad importa. Sarocha quiso decir algo, pero no pudo. La impotencia la ahogaba. El médico ingresó y la conversación terminó abruptamente. Hablaron de tratamientos, riesgos, cuidados. Y cuando quedaron solos nuevamente, el señor Chain tomó aire con esfuerzo. «Sarocha, aquí estoy», respondió ella acercándose. «Si algo me pasa, quiero asegurarme de que tú estés protegida». Ella abrió los ojos, desconcertada. «No diga eso. Va a recuperarse. Promete que escucharás lo que te voy a pedir», insistió él serio. La voz ya no era débil. Tenía un filo nuevo. Un filo que presagiaba decisiones, consecuencias, tormentas. La mirada del señor Chain se volvió intensa, urgente. «No voy a permitir que mis hijos destruyan tu vida cuando yo ya no esté». Sarocha sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un presentimiento oscuro. El preludio de algo que cambiaría su destino para siempre. La tormenta recién comenzaba. Capítulo 9. La decisión que lo cambia todo. El señor Chain seguía en el hospital, recuperándose lentamente. Sarocha, cansada y ojerosa, lo acompañaba día y noche. Apenas dormía por miedo a que algo volviera a pasar. Y él, aunque débil, tenía una determinación en la mirada que Sarocha no lograba descifrar. A los pocos días, pidió hablar con su abogado personal, el señor Batan. Sarocha intentó retirarse cuando él llegó, pero el señor Chain fue tajante. «Quédate. Esto también es sobre ti». Ella obedeció inquieta. El abogado abrió una carpeta gruesa, llena de documentos. «Señor Chain, antes de proceder necesito recordarle lo que conversamos hace meses. Si usted incluye como heredera mayoritaria a la señorita Sarocha, sus hijos probablemente lo impugnen. Hay un 90% de posibilidades de que lleven el caso a tribunales.
Sarocha sintió un vuelco en el estómago. No haga nada que pueda causarle problemas, interrumpió rápido. Yo no quiero herencias, ni dinero, ni nada de eso. El abogado la miró con empatía. Lo sé, señorita. Pero el problema es que, aunque usted no quiera nada, si él la incluye, sus bienes quedarán congelados años hasta que un juez decida. Sería un proceso largo, costoso y muy hostil. Y usted quedaría expuesta. Sarocha miró al señor Chain alarmada. Ve, no tiene sentido. Mejor no me deje nada. Pero él negó con firmeza. Sarocha, tú eres la única persona que se preocupa por mí. No voy a dejarte sin protección cuando yo ya no esté. El abogado respiró hondo, como si estuviera por soltar una bomba. Por eso, señor, le sugerí una alternativa más sólida, aunque inusual. El señor Chain, que ya sabía lo que venía, le indicó que hablara. El abogado cerró la carpeta y los miró a ambos. Si usted realmente desea asegurar que ella reciba lo que quiere dejarle. Hizo una pausa. Lo más recomendable legalmente es que se case con ella. El silencio que siguió fue tan brusco que casi se podía escuchar. Sarocha parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido. ¿Perdón? El señor Chain se quedó inmóvil, sorprendido de nuevo, aunque ya lo había escuchado antes. Batan, esto es demasiado. Pero es la única forma de evitar que sus hijos la destruyan en tribunales, insistió el abogado. Como su esposa legal, nadie podría impugnar la herencia. Y ella quedaría totalmente protegida. No solo desde lo económico, sino también desde lo legal. Sarocha sintió la cara caliente, avergonzada. Señor Chain, yo no puedo casarme con usted. Eso sería. La voz se le quebró. Estaba demasiado confundida. El señor Chain la miraba con un dolor suave pero firme. Es solo una cuestión de seguridad. Un contrato si quieres verlo así. Luego añadió con el gesto serio. Si me pasara algo, tú quedarías en la calle. Mis hijos pelearían hasta dejarte sin nada. Y tú no tienes a nadie más. Ella bajó la mirada. Era verdad, aunque doliera escucharlo. Pero yo no quiero nada suyo, repitió temblorosa. No se trata de querer. Se trata de protegerte. Esas palabras la atravesaron. El abogado se retiró para darles privacidad. El señor Chain tomó con suavidad la mano de Sarocha, que estaba fría como hielo. Escúchame bien. Esto no es para darte riqueza. Es para darte un lugar, para que nadie jamás te humille por no tener apellido, por no tener sangre, por no tener un respaldo. Pero casarnos, susurró ella, aún abrumada. Solo en papel, aclaró él con ternura. No cambia lo que ya somos para el otro. Eres mi niña. Yo soy tu viejo gruñón. Nada más. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Déjame asegurar tu futuro. Déjame dar este último paso antes de que mi cuerpo me traicione otra vez. Eso fue lo que la quebró. Verlo tan frágil, tan empeñado en cuidarla incluso desde la cama de un hospital. Sarocha lo abrazó despacio, con las lágrimas resbalándole por el rostro. Tengo miedo. Yo también, admitió él. Pero es lo correcto. Ella cerró los ojos. Y decidió. Está bien. Si lo deja tranquilo a usted y me protege a mí, acepto. El señor Chain exhaló lento, como si el mundo se volviera un poco más ligero. Gracias, hija. Esa palabra, pronunciada así, hizo que algo dentro de ella se acomodara. No era un matrimonio. Era un pacto. Una promesa de protección. Algo que sin saberlo cambiaría su destino para siempre. Capítulo 10. Una boda sin flores. No hubo vestido blanco. No hubo invitados. No hubo música ni flores. Solo una sala pequeña dentro del hospital, iluminada por un fluorescente cansado y por el olor leve del desinfectante. El señor Chain, aún débil tras el infarto, firmaba los papeles con la mano temblorosa. A su lado, el abogado supervisaba cada documento y Sarocha observaba todo con un nudo en la garganta. El aire parecía demasiado frío, demasiado definitivo. Cuando le pasaron la carpeta a ella, las manos le sudaban. El bolígrafo casi se le resbaló. Tómate tu tiempo, susurró el señor Chain, con esa voz baja que usaba cuando quería calmarla. Pero eso solo aumentó la presión sobre sus hombros. Sentía que estaba traicionando algo, que estaba cruzando un límite que no le pertenecía. Señor Chain, murmuró ella con un temblor en la voz. Yo todavía siento que esto no está bien, que no me corresponde.
No quiero quitarle nada a nadie. Yo nunca pedí nada. Él la miró con una paciencia dolorosa, esa que solo se tiene con alguien que se ama de verdad. No le estás quitando nada a nadie, respondió él firme. Lo que he construido, lo he decidido yo. Y tú eres parte de mi vida, mi casa, mi familia. Tienes más derecho que cualquiera a quedarte con lo que yo elija darte. Ella apretó los labios, bajando la mirada hacia los papeles. Sería la nueva esposa legal de un hombre enfermo. Segundos antes de firmar, sintió que la culpa le atenazaba el pecho. No quiero que sus hijos me odien más, susurró. No quiero conflictos, ellos ya eligieron irse, dijo él, sin rencor, solo con tristeza. Tú elegiste quedarte. La frase la golpeó como una revelación. Porque era verdad. Ella se había quedado. Siempre. Respiró hondo y firmó. El sonido del bolígrafo raspando el papel pareció sellar su destino. El abogado recogió los documentos, los ordenó con meticulosidad y guardó todo con una inclinación de cabeza. Listo. Legalmente ya está hecho. No hubo aplausos. No hubo ceremonias. Sarocha solo sintió un frío extraño en el estómago, una mezcla de alivio y miedo. Cuando el abogado salió, dejó a ambos solos en la pequeña sala. El silencio era tan pesado como una confesión. Sarocha se quedó de pie, sin saber dónde poner las manos. Lo miró en la cama, pálido y cansado, y la culpa volvió a apretarle el pecho. No sé si hice bien, dijo ella, casi en un susurro. Me siento como si hubiera aceptado algo que no merezco. El señor Chain extendió una mano hacia ella. Ven aquí. Ella se acercó, todavía insegura. Él le tomó la mano con calor, con una ternura que hacía que la culpa se derritiera un poco. Sarocha, escucha muy bien lo que voy a decirte, susurró él. Tú no me debes nada. Sarocha negaba con la cabeza. No debes justificar nada. Respiró hondo. Tú no me debes nada. Repitió nada. Lo que hice por ti lo hice porque quise, porque lo sentí, porque desde hace años eres más hija que los 2 hijos que yo crié. Ella sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. Pero ellos son su familia. Y tú también. Su voz tembló, pero no por debilidad. Por verdad, no hay un solo día, Sarocha, en que me haya arrepentido de haberte dejado entrar en mi casa. Tú me enseñaste lo que mis propios hijos nunca hicieron: cariño, presencia, respeto. La miró fijo. Eres mi mejor decisión. Ella ahogó un sollozo. Pero la gente van a decir. Que digan lo que quieran, interrumpió él, con una fuerza que no parecía tener. Cuando yo muera, quiero saber que te dejé protegida, que no volverás a pasar hambre, que nadie volverá a mirarte por encima del hombro. Apretó su mano. Y que cuando digan tu nombre, lo digan con respeto. Las lágrimas le cayeron sin permiso. Era demasiado. Más de lo que podría haber imaginado recibir en su vida. No me abandone todavía, rogó ella, inclinando la frente hacia la de él. No pienso hacerlo, prometió. Pero si algún día no estoy, quiero que recuerdes que esta firma no te ata a mí. Te libera. Te da un lugar en un mundo que nunca fue justo contigo. Sarocha lo abrazó con cuidado, como si fuera a romperse. Y él, débil pero firme, apoyó su mano en su espalda. Estás donde mereces, susurró él. Y nadie podrá quitarte eso. Sin embargo, Sarocha no lo sabía aún. Pero esa firma silenciosa sería la chispa que encendería la tormenta que venía. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.